Noticias de Latinoamérica y el mundo. Sucesos ocurridos en el mundo un día como hoy. Estas son las noticias. El año 1431, en Suiza se inicia el Concilio de Basilea, noveno Concilio Ecuménico Universal. El año 1453, en la villa de Gantès, Bélgica, el ejército de Felipe el Bueno aplasta la rebelión de Gantès y mata a unos 20.000 civiles. El año 1508, el militar español Pedro Navarro toma el peñón de Vélez de la Gomera, importante núcleo de piratas del mar Mediterráneo. El año 1781, de Cádiz zarpa una escuadra española destinada a rescatar la parte de Menorca que estaba en poder de los británicos desde hacía casi 20 años. El año 1793, los prusianos conquistan Maguncia. El año 1829, William Austin Burke patenta el tipógrafo. El año 1862, Henry W. Halleck toma el mando de los unionistas de la Guerra Civil de Estados Unidos. El año 1878, en Berlín, Alemania, se firma el Tratado del Congreso de Berlín, que afecta al mapa político de Europa. El año 1881, se funda la Federación Internacional de Gimnasia, la más antigua de los deportes modernos. El año 1906, en Odese, Imperio Ruso, se producen pogromos, matanzas, antisemitas. El año 1914, Austria da un ultimátum a Serbia tras el atentado de Sarajevo contra el archiduque Francisco Fernando. El año 1917, el primer ministro británico David Lloyd George declara que la paz es posible con el pueblo alemán, pero no con su régimen autoritario. El año 1919, inauguración del ferrocarril Ponferrada-Villablino, construido en solo 10 meses y medio. El año 1921, en Cambridge, Inglaterra, Edwin Gordon establece un nuevo récord mundial en salto de longitud, con una distancia de 7,69 m. El año 1926, Raymond Poincaré es nombrado primer ministro de Francia. El año 1935, en el Senado de la Nación Argentina, en Buenos Aires, es asesinado el senador Enzo Bordaberry al alcanzarle los disparos que Ramón Valdés Cora dirigió al senador Lisandro de la Torre debido a la denuncia de sobornos de la empresa británica Swift. El año 1936, en Burgos, España, se constituye una Junta de Defensa Nacional, primer órgano de gobierno creado en la zona sublevada durante la Guerra Civil Española. El año 1936, en España, el general José Moscardó se niega a rendir el Alcázar de Toledo, sitiado por milicias republicanas, a cambio de la vida de su hijo, que es fusilado. El año 1936, se funda el Partit Socialista Unificat de Cataluña, SUC. El año 1938, en España, la 112ª División del general sublevado Queipo de Llano conquista Castuera. 1939, el piloto automovilístico Rudolf Crescio vence por quinta vez en el Gran Premio de Alemania en Nürburgring. 1942, las tropas alemanas reconquistan Rostov del Don dentro de la Segunda Guerra Mundial. Dictador de la Alemania nazi Adolf Hitler. El año 1942, Adolf Hitler aprueba la Operación Edelweiss. El año 1945, en Francia comienza el proceso contra Philippe Pétain. El año 1951, en Portugal, el general Francisco Creviro López es elegido presidente. El año 1952, Mohammad Mehdi, al frente del movimiento de oficiales libres, dirige un golpe de Estado que obligará a abdicar a Farouk y de Egipto en su hijo Fouad II. El año 1953, el Senado neerlandés aprueba el Tratado de la Comunidad Defensiva Europea. El año 1961, en Nicaragua se funda el Frente Sandinista de Liberación Nacional. El año 1962, se realiza la primera transmisión televisiva de Europa a América vía satélite. El año 1964, el Senado de los Estados Unidos aprueba el programa del presidente Johnson para combatir la pobreza. El año 1967, en Puerto Rico se realiza el primer plebiscito sobre su estatus. El año 1968, un comando palestino desvía un avión y lo obliga a aterrizar en Argel, Argelia. El año 1970, en Omán,
Qaboos bin Said se convierte en sultán. El año 1973, en Estados Unidos, el presidente estadounidense Richard Nixon se niega a entregar las grabaciones que le implican en el caso Watergate. El año 1973, en Bogotá, Colombia, se produce un gran incendio en el edificio Avianca, el más alto de la ciudad, que causa 4 muertos y 63 heridos graves. El año 1974, Klavkos Klerides ocupa la presidencia de Chipre de forma interina. 1975, en Moscú, Unión Soviética, la película Versus Ala, de Akira Kurosawa, logra el Gran Premio del Festival Internacional de Cine de Moscú. El año 1979, un maremoto causa la muerte a más de 500 personas en Indonesia. El año 1979, el nuevo gobierno de Nicaragua solicita la extradición del exdictador Anastasio Somoza. El año 1980, el nadador español David López Ubero obtiene una medalla de bronce en la prueba de 100 metros mariposa de los Juegos Olímpicos de Moscú, la primera que consigue España en este deporte. El año 1982, en el condado de Ventura, California, durante el rodaje de la película En los límites de la realidad, la película Un helicóptero pierde el control y decapita al actor Vic Morrow y a 2 niños vietnamitas. 1983, el rey Juan Carlos I de España firma en Venezuela la Declaración de Caracas con motivo del bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar. El año 1985, Estados Unidos y China firman un acuerdo de colaboración nuclear con fines pacíficos. Ronald Reagan recibe en la Casa Blanca al presidente chino, Li Xiaoyan. El año 1986, el príncipe Andrés, segundo hijo varón de la reina de Inglaterra, contrae matrimonio con Sarah Ferguson en la abadía de Westminster. El año 1986, Felipe González es investido presidente del gobierno de España con el apoyo de los 184 diputados socialistas. El año 1987, Estados Unidos suspende toda la ayuda económica y militar a Panamá para forzar la salida del general Noriega. El año 1992, los dirigentes eslovaco y checo, Vladimir Meyer y Václav Klaus, acuerdan en Bratislava el proyecto de ley sobre la escisión de ambas repúblicas de Checoslovaquia. El año 1993, Agdam ciudad fue ocupada por separatistas armenios. El año 1994, un golpe militar en Gambia derroca al presidente Dawda Jawara, que es sustituido al día siguiente por el teniente Yahya Jammeh. Se suspenden la Constitución y los partidos políticos. El año 1995, los astrónomos estadounidenses Alan Hale y Thomas Bob descubren, casi simultáneamente, el cometa Hale-Bopp. El año 1997, el líder palestino, Yasser Arafat y el ministro de Asuntos Exteriores israelí, David Levy acuerdan la creación de un corredor seguro entre Gaza y Cisjordania. El año 1998, el presidente chino Jiang Zemin ordena al Ejército Popular de Liberación que renuncie a su enorme imperio comercial, como medida para frenar la corrupción. El año 2001, el Parlamento indonesio destituye al presidente Abdurrahman Wahid, acusado de corrupción e incompetencia, y nombra sucesora a la vicepresidenta Megawati Soekarno Putri, hija de Sukarno, el que fuera primer mandatario de la República. El año 2001, la Cumbre del Clima, celebrada en Bonn, Alemania, logra alcanzar un acuerdo mundial para avanzar en la reducción de los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global de la Tierra. 178 países votan a favor del pacto, que solo fue rechazado por Estados Unidos. El año 2002, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, CMT, impone a Telefónica una sanción de 18 millones de euros por poner trabas a la competencia al aplicar descuentos abusivos a grupos empresariales.
El año 2003, un acuerdo entre los militares golpistas y mediadores internacionales permite el regreso al país del presidente de Santo Tomé y Príncipe, Fradique de Manassés. El año 2003, la nadadora Nina Sivanevskaya bate el récord de España de los 50 metros espalda. El año 2004, la revista Science publica la creación de una nueva vacuna contra la bacteria Haemophilus influenzae tipo B, que causa neumonía y meningitis. El año 2004, bosnio-musulmanes y croatas inauguran el reconstruido puente de Mostar. El año 2005, el nadador español David Meca logra el oro en la prueba de 25 kilómetros en aguas abiertas en el Campeonato Mundial de Natación de Montreal. El año 2006, la puertorriqueña Zulique Rivera consigue el título de Miss Universo en el certamen celebrado en Los Ángeles, Estados Unidos. El año 2007, en Figueira da Foz, Portugal, la policía detiene al peligroso delincuente Jaime Jiménez Arbe, el Solitario. El año 2008, Google abre al público la versión beta en inglés de Nool, espacio que alberga artículos de autores o unidades de conocimiento. El año 2010, en el programa televisivo británico de X Factor se forma la boy band, banda infantojuvenil, británico-irlandesa One Direction, conformada por Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles y Louis Tomlinson. Su mentor fue Simon Cowell. El año 2013, el Papa Francisco realiza su primer viaje internacional a Sao Paulo, Brasil. Si le gusta este video, suscríbase y dele like a la campanita para seguir recibiendo todas las noticias de este canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.